Bienvenido a un video que le mostrará cómo usar una ecuación de matriz para resolver un sistema de ecuaciones. Así que primero podemos escribir un sistema de ecuaciones como una ecuación de matriz y así es como lo haríamos. Primero establecemos una matriz coeficiente para los términos variables. Así que la primera fila de la matriz A sería 3, menos 1 y la segunda fila sería 2 y 1. A continuación, dejamos X representar la matriz variable. Este sistema está en términos de sí y luego tenemos la matriz constante, que viene de las constantes de cada una de las dos ecuaciones. Así que la ecuación matriz sería A por X es igual a B. Así que si utilizamos lo que sabemos sobre matrices para resolver esta ecuación para X, esto nos da una nueva manera de resolver un sistema de ecuaciones. Así que el próximo paso será encontrar la inversa de la matriz A, y luego multiplicar ambos lados de la ecuación por la matriz inversa. Ahora recuerda, si multiplicamos A inverso X A, eso nos dará la matriz de identidad. A continuación, si multiplicamos la matriz de identidad X matriz X, recuerda que nos dará solamente la matriz X. Así que siguiendo este proceso, hemos resuelto la ecuación de la matriz para X. Así que la matriz variable será igual al producto de inversión A y B. Vamos adelante y miremos más cercano a esto en la próxima pantalla. Este es el mismo sistema que vimos en la pantalla anterior. Entonces, si la ecuación de la matriz fue Ax igual B, tendríamos la matriz 3, menos 1, 2, 1 X. La matriz variable sería igual a la matriz 5, 5. Otra vez, aquí está nuestra matriz A, aquí está nuestra matriz variable. Y aquí está la matriz B. Lo que queremos hacer ahora es multiplicar ambos lados de la ecuación por inversión A. Como este video se enfoca en el proceso de utilizar una ecuación de matriz para solucionar un sistema, vamos a continuar y encontrar la inversión de la matriz A en la calculadora de gráficos. Así que vamos a presionar Second, Matrix, ir a editar y presionar Enter. Esta es una matriz 2 por 2, es 2 por 2. Ya tipé en los elementos, puedes verlos allí. Vamos adelante y regrese a la pantalla de inicio para encontrar la inversión de esta matriz. Oprimamos segundo, salir, y ahora varnos a llamar matriz A, segundo matriz. Seleccione la matriz A y luego presione la tecla inversa aquí y luego presione Enter. Esto es una inversión A. Vamos adelante, y convierte esto a la notación de fracción. Pulsamos más, Enter, Enter. Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por esta matriz de 2 por 2. Así que lo que hemos hecho aquí está multiplicado en ambos lados de la ecuación por inversa. Así que ahora tenemos A inversa X. A X matriz X debe ser igual. Esta es una matriz A inversa XB. Entonces, sabemos que una inversa X A sería la matriz de identidad. Entonces esto nos dará la matriz de identidad X. La matriz variable debe ser igual a este producto aquí. Vamos adelante y determine este producto. Esto es un 2 por 2, y esto es un 2 por 1. Para que podemos multiplicar a los dos, y el resultado será un 2 por 1. Tan fila un X columna 1, 1 5 por 5 que sería un más 1 5 por 5. Eso sería un también. Un más 1 nos daría 2. Ahora multiplicaremos la fila 2 por columna 1. Menos 2 5 por 5 eso es menos 2 más 3 5 por 5 que sería 3. So menos 2 más 3 sería 1. Por último, sabemos que la matriz de identidad X, la matriz variable solo sería la matriz variable. Así que ahora tenemos la solución a este sistema donde X igual 2 y igual 1. Así que utilizamos matrices para resolver un sistema de ecuaciones. Es una gran opción especialmente si tiene tecnología para ayudarle a encontrar los matrices inversos. Vamos adelante y miremos a otro. Podemos aplicar la misma idea para un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. Así que avancemos y configuremos esto. Llame a la matriz coeficiente para que sea una matriz 3 por 3. Luego tendremos nuestra matriz variable. Y luego tenemos nuestra matriz constante. Lo llamaremos matriz B. Este es un 3 por 3. Esto será un 3 por 1, y también será un 3 por 1.
Así que la matriz coeficiente será 1, menos 3, 3, 2, 3, menos 1. Y 4, menos 3, menos 1. La matriz variable será 6, y la matriz constante será menos 4, 15, 19. Así que la ecuación de la matriz sería la matriz coeficiente X. La matriz variable debe ser igual a la matriz constante. Así que nuestro objetivo es resolver esta ecuación para la matriz variable, así que lo que hacemos es multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversión de la matriz. Vamos adelante y encuentre eso en la calculadora gráfica. Segunda matriz, desplácese para editar, presione Enter. Es un 3 por 3 esta vez, y vamos a seguir adelante y entrar en los elementos. Ahora volveremos a la pantalla de inicio para encontrar esta matriz inversa. Pulsaremos segundo, matriz, entrar y la tecla inversa. Presione entrar y vamos adelante y convierta estos en fracciones. Tan matemáticas, entrar y hay nuestra matriz inversa. Aviso: hay algunos números aquí a la derecha. Podemos presionar la flecha correcta para verlo todos si es necesario. Vamos adelante y tome esta información de nuevo a la presentación. Ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversión de la matriz A, pero voy a acortar esto un poco. Voy a seguir adelante y solo escribir A inverso X. Aquí la matriz AX debe igual la matriz inversa y lo multiplicaremos por la matriz constante. En el lado izquierdo, sabemos que una inversa X va a igualar la matriz de identidad, y la matriz de identidad X, la matriz variable, sería igual a la matriz variable. Tenemos que X debe igualar el producto de estos dos matrices y vamos a continuar y encontrar este producto en la calculadora. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es entrar en la matriz constante en la matriz B. Así que presionaré el segundo, matriz, desplazarme para editar y luego bajar al matriz B, presionar Enter. Es un 3 por 1 y las constantes son menos 4, 15, 19. Bien, volvamos a la pantalla de inicio. Vamos a aclarar esto. Vamos a seguir adelante y encontrar A inverso X beso segundo, matriz, seleccionar matriz A y luego seleccione la clave inversa X matriz B. Entonces, segundo, matriz, seleccione B, y luego presione entrar y tenemos la matriz 5, 1, menos 2. Vamos adelante y escriba eso abajo. Así que la solución a este sistema sería X igual 5, Y igual 1, y Z igual menos 2. Por lo tanto, es una gran manera de resolver un sistema, especialmente si se le permite usar tecnología para encontrar la matriz inversa, así como encontrar el producto de matrices, pero de este modo es una gran aplicación de matrices. Espero que encontraron esta explicación útil. Gracias, tenga un buen día.